Amén. Jonás capítulo 1, la palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, purificación de nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Amén. Y dice aquí, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, en el versículo 2 dice, levántate y ve a Ninive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. En el versículo 3 dice, y Jonás se levantó, escúchese bien, Jonás no se levantó para obedecer a Dios, sino que dice, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. A Tarsis dice aquí, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4 dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y dice en el versículo, para ir más rápido, en el versículo 6 dice en el versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo. ¿Quiénes tuvieron miedo? Jonás. Jonás no tenía miedo. Quienes tuvieron miedo fueron los marineros que iban con él. Y dice aquí, y cada uno clamaba a su Dios con D minúscula. Significan que oraban a dioses paganos. Ojo, siempre en la palabra cuando diga Dios con D minúscula, no es al Dios todopoderoso, sino es al Dios pagano, ¿sí? Dice, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y dice en el versículo 3, y el patrón de la nave se levantó y se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate. Mire que el pagano le dice al que teme a Dios, al que es cristiano, levántate y clama a tu Dios. ¿Cuántos cristianos están dormidos y uno que no cree en Dios, que todavía no ha confesado a Cristo, le dice, oye, ora, levántate, clama, pide a tu Dios? ¡Wow! Una persona que es pagana le dice a un cristiano, levántate y clama a tu Dios. Que no sea nosotros que nos diga el pagano, levántate y clama a tu Dios, ¿sí? Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dice en el versículo 7, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. En el versículo 8 dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Cuál oficio tienes? Dice, ¿y dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Dice, ¿cuál es tu tierra? Dice, ¿y de qué pueblo eres? Y mire lo que le declara Jonás. Y él le respondió, soy hebreo. ¿Y qué más le dice? Temo a Jehová. Una persona que huye de la presencia de Dios, que está desobedeciendo a Dios, pero él dice, como muchos dicen, somos cristianos, pero ¿solo de qué? De labios para afuera, pero está desobedeciendo a Dios, no cumple la palabra de Dios. Lo que le agrada de la palabra lo cumple, y lo que no le agrada de la palabra de Dios no lo cumple. Eso significa que no hay cristianos a media. O usted obedece toda la palabra o no se considera un cristiano. No diga que soy temeroso a Dios, porque el que teme a Dios obedece toda la palabra de Dios, no lo que le conviene o lo que crea conveniente. Mire que Jonás, ¿qué estaba haciendo? Estaba huyendo de la presencia de Dios. Él había escuchado la voz de Dios. ¿Cuánto hemos escuchado la voz de Dios? Hoy escuchamos la voz de Dios, porque es su palabra, no es la mía. Es la palabra de Dios que estamos escuchando aquí. ¿Y cuántas veces escuchamos la palabra de Dios por un oído y por el otro no queremos obedecer? No queremos obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Debemos realmente obedecer la palabra de Dios. Y mira qué le dice a ellos, dice que le testifica a un hombre que está dormido y que ellos le tuvieron que levantar y que ellos le tuvieron que decir, oye, ora, pide a tu Dios, clama a tu Dios.
donde estaba durmiendo. ¿Cuántos cristianos dormidos no hay en este tiempo? Que en vez de estar orando, en vez de estar clamando, en vez de estar obedeciendo la palabra, están desobedeciendo la palabra. Están más preocupados por los afanes, por las cosas temporales, por las cosas del mundo, que realmente buscando y obedeciendo la palabra de Dios. Y viene una persona que es pagana, que no cree, que no ha confesado a Cristo, y le dice, oye, despiértate. Dices tú que eres cristiano, dices que tú que temes a Dios. ¿Realmente tú temes a Dios? Yo te veo durmiendo a ti, yo te veo bajo, yo te veo baja, tú no estás orando, tú no estás clamando, te están sucediendo las cosas que te suceden, pero tú no estás orando a Dios, tú no estás clamando a Dios. Pero es hora de que ores, es hora de que te levantes, es hora de que te levantes, dormilón, deja de dormir. Eso es lo que le dijeron los paganos. Ellos oraron a sus dioses paganos. Y el que tenía, el que decía que daba testimonio y un mal testimonio, yo temo a Dios. ¿Cuántos cristianos de labio para afuera hay? ¿Cuántos cristianos de labio? Yo temo a Dios, pero están en las discotecas, están oyendo música mundana, están haciendo cosas que a Dios le desagrada. Y dice, yo temo a Dios, yo soy cristiano. Y los otros dicen, si así es cristiano, prefiero no quedarme como estoy. Si este dice que teme a Dios, si ese dice que es cristiano, si ese dice que y está durmiendo, está más dormido que despierto, está ignorando la palabra de Dios, está desobedeciendo la palabra de Dios. Y dice aquí, en el versículo, y dice, yo temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y dice aquí, miren lo que pasa en el versículo 10. Y aquellos hombres, miren, ¿quiénes temieron a Dios? Porque subieron el poder de Dios, los que eran paganos. Ellos temieron a Dios. No por el testimonio de Jonás, sino por lo que la presencia misma de Dios ahí en esa barca, castigando a quién, levantándolo a quién, a Jonás. Y dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía, ojo, mire qué mal testimonio de Jonás. Ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Oiga, qué testimonio tan horrible, ¿no? De decir, yo vengo huyendo de la presencia de Dios porque yo no quiero obedecer a Dios. Esto no, lo que mandó a hacer Dios, yo no quiero hacerlo. Dios le mandó ¿a qué? A que le dijeran los de Nínive que se arrepintieran. ¿Sí? Que se arrepintieran. Eso fue lo que Dios le mandó a Jonás a decir. Y dice en el versículo 11, en el versículo 16, perdón, nos saltamos un poquito, ¿sí? Perdón, el versículo 14 dice. Es Jonás. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Mire que ellos comenzaron a ¿qué? A creer que hay un Dios de poder. Hay un Dios donde nadie puede huir de la presencia de Dios. Miren, ellos le dieron lección ¿a quién? Le dieron lección a Jonás. Le dijeron, nadie puede huir de la presencia de Dios. Nadie. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Ni porque se esconda donde se esconda, porque Dios está en todos lados. Amén. Y dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó, dice, y de su furor. Y mira lo que hicieron estos hombres en el versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Significa no de labios para afuera, como qué, como Jonás, sino de qué, con gran temor. Un temor santo, porque dice gran temor, temor dos veces. Es algo certero, ¿sí? Y dice, y temieron aquellos hombres con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, dice. Significa que ellos ya dejaron de creer en quién, en sus dioses paganos, porque vieron que la presencia de Jehová es verdadera. Vieron que Dios es un Dios verdadero. ¿Sí? Y dejaron de adorar imágenes a dioses paganos, a echar suerte y tantas cosas, y creyeron en el Dios verdadero. El Dios que decía Jonás que temía. El Dios que decía Jonás que estaba huyendo. Y ellos se dieron cuenta, ellos que no eran cristianos apercibidos, se dieron cuenta que de la presencia de Dios nadie puede huir. Nadie puede huir de la presencia de Dios, nada. A Dios no hay nada oculto, no hay ningún pecado que le sea oculto a Dios. Él quería desobedecer a Dios, él desobedeció a Dios y se fue disque huyendo de la presencia de Dios, ¿sí? Por no guardar y hacer la palabra de Dios.
Que no te pase eso a ti ni a mí. ¿De qué cosa? De que cuando escuchemos la palabra de Dios, seamos desobedientes y no obedezcamos a su palabra, a su mandato, sea bueno o sea malo, porque muchas veces queremos qué cosa, solo oír en el oído qué cosa, que Dios nos diga, uy, yo te voy a bendecir, pero cuando te quiere corregir y cuando Dios te exhorta, te manda una bendición, una palabra de exhortación, no la quieres escuchar. Dios te dice, cambia tu camino porque no me está agradando lo que está haciendo. No, eso yo no lo quiero escuchar. Y peor, si Dios te lo manda a decir, díselo. Dice la palabra de Dios, pero ¿cómo yo sé que es Dios? Y que no, oiga, dice la palabra de Dios, dice, mis ovejas, ¿qué dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Si usted es hijo de Dios, usted va a escuchar la verdadera voz de Dios y usted no va a escuchar la voz del enemigo, porque mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Así que si usted es oveja de Dios, usted va a escuchar ¿qué cosa? La palabra de Dios es la que va a escuchar. Es la poderosa palabra de Dios la que usted va a escuchar. No va a escuchar, ¿qué cosa? Palabras de otra persona, de otra cosa, de otro espíritu malo. No, es la palabra de Dios. Y sea obediente a la palabra de Dios. No haga lo que en su parecer, en su criterio, le parezca sabio. No sea sabio en su propio entendimiento. Obedezca a Dios y tema a Dios en todo, en todo. Si usted escucha la palabra de Dios, esta es palabra de Dios. Si usted escucha la palabra de Dios y usted dice, Señor, yo te he obedecido, vuélvase a Dios, arrepiéntase de su mal camino. Arrepiéntase. Porque Dios perdona, Dios es Dios de misericordia si usted se arrepiente. Aprende a escuchar y temer a Dios antes que a los hombres. Deje de huir de la presencia de Dios. Cuando Dios le manda a hacer algo, obedezca. A ver, obedezca. No sea sabio en su propia opinión, sino es que tema a Dios. Pídale a Dios que le ayude a hacer su voluntad, la voluntad de Dios, mas no la suya. Reconózcalo a Dios en todos sus caminos y Él enderezará su caminar. Él le dirá, esto es lo que me agrada a mí, esto es lo que me desagrada. Dios va a enderezar nuestro caminar. Dejemos de actuar, dejemos de pensar y hacer las cosas a nuestra manera. Jonás estaba haciendo las cosas ¿qué? A su manera, desobedeciendo a Dios. ¿Y pudo ir de la presencia de Dios? No, porque ahí Dios lo encontró. No pudo, nadie puede huir de la presencia de Dios. Después dice, ay, ¿por qué es que me vienen tantas cosas? Yo estaba bien y de repente me viene esto. ¿Por qué? Porque usted mire y examínese que no esté desobedeciendo la palabra de Dios. Si usted recibió una palabra, sea obediente. Sea obediente. Si usted recibió una palabra, sea obediente. Actúe rápido con la palabra, no sea desobediente, no espere que Dios lo remesa como remeció la barca, porque usted no, ni yo, nadie puede huir de la presencia de Dios. Dios enseguida castiga al que desobedece. ¿Sí? Amén. No estemos en apuros después por desobedecer la palabra de Dios. Recuerde que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, no de boca, sino de qué. Aprendamos a obedecer a Dios de todo, pero de todo nuestro corazón, no solo de labios, sino también de qué, de todo vuestro corazón. Dice la palabra, dice en Hebreos 3:7, en Hebreos 3:7 dice, Jonás se levantó para huir ¿de dónde? De la presencia de Dios. Y dice aquí en Hebreos 3:7 y 8 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, que dice, no endurezcas vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Si usted está escuchando esta palabra y usted está desobedeciendo, ¿por qué? Porque usted esta carne no la puede dominar. Si usted esta carne no la puede dominar, pídale a Dios que le ayude en su debilidad, pero sea obediente a Dios. No tarde en obedecer a Dios. Deje de agradar al mundo. Deje de agradar la carne y póngase a agradar a Dios. Amén. Y dice aquí, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de ¿qué? De la tentación del desierto. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Provocamos a Dios. Jonás provocó a Dios, sí, porque Dios le mandó a hacer algo y él no lo quiso hacer. Él fue desobediente y gracias a Dios que Dios los amarrió la barca y ni así se levantó.
Mira que se amarrió la barca. Los otros dicen, ¡ay, qué tienes dormilón! Despiértate, varón, despiértate, varona. Si Dios te ha mandado una palabra, tú has escuchado la palabra de Dios. No busques tantísima palabra de Dios. Lo poco que hablo, ponlo en práctica. Lo poco que sabes de la palabra de Dios, ponla en práctica. Si tú escuchas palabra de Dios, ponla en práctica. No desobedezcas, no quieras aprender más y desobedecer lo poco que sabes. Y si Dios te manda una palabra con una persona que tú ves que es una palabra de una persona de Dios, obedécela, no desobedezca, porque luego vienen juicios. Lo que le vino a quién, lo que le vino a quién, lo que le vino a Jonás. Él tenía que hacer la orden de Dios y él no la hizo. Él creyó que, ¿sé qué? Él que estaba haciendo, durmiendo. El hombre dice, voy a huir de la presencia de Dios. La presencia de Dios nadie puede huir. Nadie puede huir. No provoquemos a Dios. Cuando oigamos su voz, su palabra, escuchemos y obedezcamos hasta Dios en todo momento. Cumplamos, y no es cuando es mi tiempo, es en el tiempo cuando Dios nos habla. Tenemos que aprender a obedecer. No es cuando yo quiera o espérese que después. No, 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 no. Obedeces, obedeces. Así es. Vamos a Ezequiel 33:7. Ezequiel 33:7 y 8. Ezequiel, ay, ay, esta poderosa palabra. Ezequiel 33. Una vez a mí Dios me mandó a decir una palabra. Y yo de verdad que decía, ay, yo no le voy a decir porque esa palabra, uy, es fuerte. Y Dios me mandó este versículo, me lo mandó a mí. Creo que y yo quiero que ustedes lo analicen bien este versículo. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. En el versículo 8 dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. Wow, es dura esa palabra. Mira que Jonás tenía que decirle a quién, al pueblo de Nínive, que cambiara su qué, que cambiara su camino, porque Dios iba a mandar qué cosa, iba a mandar juicio sobre Nínive, iba a mandar castigo sobre Nínive, iba a mandar castigo, pero que tenían que arrepentirse, porque Dios es Dios de oportunidades. ¿Y qué pasó? Jonás no quería llevarle la palabra porque los ninivetas habían atentado contra los israelitas. Pero no importa, no importa. Si Dios manda una palabra, tú tienes que llevar esa palabra. Como dice aquí en Ezequiel 33:7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, dice, por atalaya a la cabeza de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Jonás oyó o no oyó la palabra de la boca de Dios. Sí la oyó, sí la oyó. Dice, y los amonestarás de mi parte. No importa si el hombre, usted cumpla con Dios. Si el hombre no obedece, o la persona, o lo que sea, no obedece, la persona no obedece, eso es problema de él con Dios, o de ella con Dios. Ya no es suyo, pero usted obedezca la voz de Dios. Porque mire lo que dice Dios. Mire lo que dice. Dios perdonó porque Jonás no quiso dar la palabra. Lo perdonó Jonás. ¿Qué hizo? Le remeció la barca, pues. Lo remeció a la barca, fue a donde él estaba. ¿Sí? Nadie puede huir de la presencia de Dios, porque Dios envió una palabra que Jonás tenía que decirla. ¿Sí? Y como dice aquí en el versículo 8 de Ezequiel 33:8, cuando yo dijere al impío, porque ellos estaban, ¿qué cosa? Haciendo cosas malas, los de Nínive. El impío de cierto morirá si no cambia su camino. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. Wow, la demandaré de tu mano. Significa que tanto el que no obedeció como el otro que fue el enviado no obedece, y igual el que también, que es impío, no obedece, a los dos le cae ¿qué cosa? El castigo de Dios, ¿sí? Les cae. Dios lo dice. Así que si Dios te manda a decir una palabra, dísela a quien tengas que decírsela. Obedece a Dios. Obedece a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué pasó? Jonás desobedeció. Jonás quería huir de la presencia de Dios para no llevar el mensaje de Dios. Oyó la palabra de Dios,
y no quería obedecer la palabra de Dios. Y Dios nos dice que si guardamos su palabra, que no negamos su nombre, Él nos guardará de la ira que viene sobre la tierra. Si guardamos su palabra, si no negamos su nombre, mire que Él estaba haciendo qué cosa, piedra de tropiezo para el resto, pero poderoso es Dios, que hizo ver su misericordia en esas personas paganas. Y ellos tuvieron temor santo, ellos se arrepintieron primero. ¡Ey, Jonás, levántate! Dices que teme a Dios. ¿De qué? De labios para afuera, pero tu corazón está lejos de Dios. Que no nos veamos así como cristianos, que seamos de piedra de tropiezo para el resto o de mal ejemplo para el otro, porque ahí tras eso había confesado que estaba huyendo de la presencia de Dios. Imagínense, guardemos la palabra de Dios, porque Él nos va a guardar del día de la ira. Si guardamos, si la ponemos por obra, la palabra de Dios. Si Dios nos manda esta palabra hoy, si Dios te manda una palabra, guárdala. Sea hacedor de la palabra, no solamente qué cosa, oidor de la palabra. No huyas de la presencia de Dios. No huyas si Dios te manda decir una palabra, no huyas de ello. Ponte a orar, clama a Dios, bendice a Dios, honra a Dios con tu obediencia, porque Dios no quiere sacrificio. Santiago 4:6. Dios quiere, no quiere sacrificio, Dios quiere obediencia. Él ama la obediencia de nosotros. Así que no importa lo que el hombre te pueda decir, te pueda mirar, ay, no es que me va a decir, ay, no importa, teme a Dios, no temas al hombre. ¿Sí? El que quita, el que puede mandar tu alma al infierno es Dios, no el hombre. ¿Sí? Y sé temeroso de Dios. Si tú ves que en la palabra dice que eso no le agrada a Dios, no lo hagas. Ni porque venga quien venga, ni porque te digan quien te diga nada. No cambie la palabra poderosa de Dios, tal vez por ociosidad, tal vez porque usted no quiere cambiar su vida, tal vez porque usted no quiere decirle a alguien que Dios le mandó una palabra, tal vez porque usted tiene temor de la persona y no temor de Dios. Usted no cambie la poderosa palabra de Dios, cambie mejor su vida. ¿Sí? Amén. Y dice aquí, Santiago 4:6, dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, resiste a quienes, a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Mire que estas personas de aquí, ¿quién está haciendo soberbio? Porque si usted está diciendo desobediente, usted está haciendo soberbio a quién? A Dios. Y Dios, si Dios le manda una palabra y usted no la obedece, ¿está haciendo qué cosa? Soberbio. Usted no está siendo humilde. ¿Y Dios qué dice? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Reciba la palabra que Dios le manda, recíbala con humildad y pida perdón. Y mejor que Dios le tome en cuenta. Mejor que Dios le tome en cuenta. Amén. Y dice aquí, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Sométase a Dios, no al hombre, no a su carne, no al pecado. Someteos pues a Dios. ¿Sí? Resistid al diablo cuando venga una tentación. Ay, es que yo recibí esa palabra, pero uy, yo no la quiero obedecer. Resista al diablo y huirá de usted, porque usted está sometido ante la presencia de Dios, no ante el hombre, no ante el pecado, no ante su carne. Sometámonos a Dios, obedezcamos a Dios. ¿Sí? Dios debe ser lo más importante para nosotros en nuestra vida, debe ser lo primero. Si mantenemos una buena relación con Dios, siendo obediente y fiel, en todo tiempo tendremos gozo y paz en nuestro corazón. Si obedecemos a Dios en todo tiempo, sentiremos esa paz, ese gozo y tranquilidad porque estamos obedeciendo a Dios antes que a la carne, que al pecado, que al hombre. Si viene palabra de parte de Dios, usted recíbala y póngala en oración. Ponga la oración y sea obediente. Sea obediente. Dios recompensará nuestra fidelidad y obediencia hacia Él. Dios tiene recompensas si somos obedientes, si somos fieles a Él. Dice que cuando ellos oraron, tendieron a Dios, dice que echaron a qué cosa, lo echaron a Jonás, al pecado, al desobediente. Vino la paz, vino la calma, vino la tranquilidad. Porque ellos qué cosa, se sometieron a Dios y resistieron al diablo. Se sometieron a Dios y Dios los recompensó por su fidelidad, aún a pesar de que al principio eran paganos, que oraban a dioses falsos, pero luego oraron a Dios, al Dios verdadero. Temieron a Dios, fueron fieles y fueron obedientes a quién? Fueron obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? El viento soplará a tu favor cuando decides poner en primer lugar a quién?
A Dios. Ellos decidieron poner en primer lugar a quién, a Dios. El viento sopló a su favor, se calmó las aguas. ¿Y qué pasó con Jonás? Dice que lo tragó un pez. Lo tragó un pez, dice, al desobediente. Ellos obedecieron, vino la calma, vino la paz, vino la tranquilidad para ellos. Así que debemos ser siempre, lo más importante en nuestra vida debe ser ¿quién? Debe ser Dios para nosotros, ¿sí? Hay que pedir sabiduría a Dios para poder entender y obedecer a Dios en todo momento. Hay que pedir sabiduría a Dios, ¿sí? Hay que decirle a Dios que nos enseñe sus estatutos, obedecer su palabra, que nos dé entendimiento, que nos guarde de todo mal, ¿sí? Y dice aquí en Santiago 4:8, perdón, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. ¿Qué hicieron? Ellos se acercaron a Dios o no se acercaron a Dios. Sí. Y Él se acercó a ellos, sí que se acercó. Les dio qué cosa, les dio paz, les dio tranquilidad, porque ellos se acercaron a Dios. Ellos oraron a Dios. Ellos temieron a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios qué cosa se acercó a ellos. Dice pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, hoy sí quiero obedecer a Dios. Mañana no. Esta palabra como que no me agrada. Yo no. Ay, no, es que tal persona me dijo que estoy aquí, podía. Y usted está leyendo la palabra de Dios y dijo, no, esto Dios no le gusta. Y sabe, está consciente porque tenemos una conciencia. Está consciente de que eso que usted está haciendo no le agrada a Dios, pero no importa, a usted le gusta darle contra una palmada en la cara a Dios, dice, no te voy a obedecer. No te voy a obedecer, eso es lo que le dijo Jonás. Yo no te quiero obedecer, así de simple. Oiga, tengamos temor santo de Dios. Mis hermanos, tengamos temor santo de Dios. No seamos sabios en nuestra propia prudencia. Proverbios 13:14. Proverbios 13:14. Proverbios 13:14. Perdón, Proverbios 28:28. Proverbios 28, versículo 13 y 14, dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así que usted no endurezca su corazón. Si Dios hoy escucha la voz de Dios, hoy escucha la palabra, si escucha un mensaje, no endurezca su corazón, no provoque la ira de Dios contra usted, ¿sí? No provoque, tema a Dios, aléjese del pecado y sea obediente. Tema a Dios, aléjese del pecado y sea obediente a la voz de Dios. Aléjese del pecado. Tema a Dios y sea obediente a la voz de Dios. Si Dios le está hablando, sea obediente ahora. No seamos desobedientes, guardemos su palabra, no neguemos su nombre, no seamos piedra de tropiezo para aquel que no cree, porque Dios no pudimos oír de la presencia de Dios. Él todo lo ve, él todo lo sabe. Jonás quiso huir de la presencia de Dios, pero huyó. No, porque la presencia de Dios estuvo ahí. Le dijo, hey, Jonás, aquí estoy, no puedes huir de mi presencia. Yo soy espíritu y soy verdad, y estoy en todos lados. Yo te creí a ti, no tú a mí. Yo te mandé a hacer algo y tú no quisiste hacer, Jonás. Entonces no esperemos que venga un castigo o que venga una reprensión de parte del Señor para recién obedecer. Por obedecer al hombre, por agradar al hombre, por agradar a la carne, por agradar al pecado. No esperemos que venga algún castigo, que venga alguna represión de parte de Dios, sino que seamos obedientes a la palabra de Dios. Gústenos o no nos guste, porque muchas veces sabemos, estamos tan conscientes de que eso no le agrada a Dios. Estamos tan conscientes. Él sabía, Jonás sabía de que eso no le agradaba a Dios, pero no importa. Jonás siguió tosudo y testarudo. Efesios 5:14. Efesios 5:14. Y vemos que los que prácticamente dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios. ¿Sí? Nadie tiene herencia en el reino de Dios.
¿sí? Si es fornicario, si es inmundo, dice en Efesios 5:5, perdón, 5:14. Por lo cual dice, despiértate. ¿Qué le dijo a Jonás? ¿Qué le dijeron? ¡Ey, despiértate, dormilón! Estás desobedeciendo a Dios. Estás viendo que se está levantando tanto en contra de ti y tú sigues desobedeciendo la palabra por hacer lo que te da la gana, por no cumplir la palabra. Estás viendo que la marea está azotando, tu barca está azotándonos a todos y tú durmiendo. En vez de ponerte a adorar y pedir perdón a Dios, tú sigues desobedeciendo a Dios. Tú sigues tan campante y tan tranquilo como que dice, a mí no me importa lo que Dios me manda. Tú estás haciendo así. Y dice la palabra, despiértate tú que duermes, en Efesios 5:14. Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Qué fue lo que le dijeron esta gente pagana? Hey, despiértate, dormilón. Hoy Dios te dice, despiértate. Analícese y examínese en qué usted le está fallando a Dios. En qué usted le está desobedeciendo. Alguna palabra de su santa palabra que usted ha escuchado y sabe y está consciente que a Dios no le agrada. Y usted lo está haciendo deliberadamente. Pídale perdón a Dios. Si está escuchando este mensaje, arrepiéntase. Pídale perdón a Dios y vuelva hacia Dios. Arrepiéntase. Tema a Dios. Tema a Dios. Obedezca a Dios antes que a los hombres. Usted puede deshacer cualquier cosa que usted está desobedeciendo por el temor santo a Dios. Porque el que puede mandar al infierno del alma es Dios, no el hombre. Al hombre igual, ciego guiando a ciego. Y si usted escucha una palabra que Dios le dice, viene de parte de Dios, porque las ovejas, nosotros sus ovejas oímos su voz. Y Dios le manda una palabra, obedézcala. Y dice, anda y dile, así sea fuerte la palabra, dígasela. No se calle, no se calle. Tema a Dios antes que al hombre. Verá que no dará por inocente, porque ese impío no se arrepiente, contra usted va Dios. Contra usted va Dios. Así que aprendamos a ser temerosos de Dios. Hebreos 10. Aprendamos a ser temerosos de Dios, no seamos como Jonás, que aprendió cuando vino estaba dentro del pez. Ahí sí Jonás oró. Ya cuando, mire que vino la tempestad y no le importó. Vio la tempestad y siguió en su tosudez de no obedecer a Dios, siguió sabiendo la palabra, siguió en la tosudez por no obedecer a Dios. ¿Sí? Que no nos pase ni a usted ni a mí. Que no nos pase si Dios, usted sabe la palabra. Lo poco que sabe, póngalo en práctica. Y si Dios le manda una palabra, póngala en práctica. Arrepiéntase de su pecado y vuelva hacia Dios. No lance la mano sobre Dios, porque Dios está en todo lado y Dios no hay pecado oculto para Dios. No hay pecado oculto para Dios. Y dice aquí, en el versículo 29, Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que me merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? ¡Wow! ¡Es fuerte esa palabra! Y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Usted y yo hemos sido lavados con la sangre poderosa de Dios. Hemos sido santificados por la poderosa sangre de Dios. No pisoteemos, no tomemos por inmunda la sangre de Dios, por la desobediencia, por los placeres, por el pecado, por el hombre. Porque muchas veces queremos ignorar la palabra de Dios por lo que nos dice el hombre. No, usted vuelva hacia la palabra de Dios y dígale, Señor, ¿qué es lo que me quiere decir? ¿Sí? Y dice en el versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa, en el versículo 31 dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Dónde estaba cayendo Jonás? ¿Por qué? Por tomar por inmunda la sangre, por dar desobediencia. ¿Dónde cree que estaba cayendo? En las manos mismas de Dios. Mire que en el pez, él tuvo que orar, porque Dios no estaba dando por inocente a Jonás. Dios no dijo, ay, no, es que de verdad, es que él de verdad, es que a Israel le han dicho tanto daño al pueblo de Israel y por eso no quiere que lleven la palabra de arrepentimiento. No, no importa, Jonás, quédate tranquilo, no hay problema. Hasta ahí en la barca lo siguió. Arremeció la barca y Jonás seguía dormido.
Levántate tú que duermes. Levántate tú que duermes. Si estás en pecado y estás desobedeciendo, es hora que te arrepientas. Es hora que te conviertas y aprendas a escuchar la voz de Dios y a ser obediente, porque si no, castigo vendrá sobre ti. Porque así lo dice la palabra de Dios. Y obedece a Dios antes que a los hombres. Obedece y tengamos temor santo de Dios antes que a los hombres. Porque el que puede mandar el alma al infierno es Dios, no el hombre. ¿Y qué pasaba? ¿Le vino o no le vino castigo? Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. ¿Cayó o no cayó Jonás en las manos del Dios vivo? Sí, cuando fue a dónde? Al vientre del pez. Al vientre del pez. Dice que Jonás oró y clamó y pidió y reconoció y le dijo, Señor, dame una nueva oportunidad. Él clamó, él pidió. No esperemos estar dentro del pez. Jonás tuvo una bendición. Dios tuvo misericordia de Jonás. ¿Sí? No diga con la boca, yo temo a Dios. Y con sus acciones haga otras cosas, desobedezca la palabra de Dios. Aprendamos a poner en primer lugar a Dios. Guardemos la palabra de Dios. Y no neguemos el nombre de Dios al ser desobedientes. Porque Él nos librará del día de su ira. ¿Sí? ¿Sí? Él nos guardará del día de su ira. Él dice, vengo pronto, retengamos lo que tengamos. ¿Sí? Lo que hemos aprendido, pongámoslo en práctica. Lo que hemos aprendido y escuchado de su palabra, pongámoslo en práctica. No desobedezcamos a Dios. No vivamos de las emociones. Transformemos nuestra vida a través de la palabra poderosa de Dios. No vivamos solo de emociones. Ay, es que mi amiguito, es que mi amiguita, uy, es que me da pena. ¿Y qué dirá? Lo que le dijo Dios que no haga, no lo haga. Así de simple. Sea su amiga, si es mejor para que dé testimonio de que usted es una verdadera persona que teme a Dios y de que esa persona convierta su vida y no vive en ceguera espiritual. Usted no lo haga, ni yo tampoco, porque Dios nos manda que su palabra esté en nuestro corazón. Dios manda que su palabra esté en nuestro corazón, que vivamos una fe no fingida, sino una fe verdadera ante la presencia de Dios. No seamos conformistas. Cuando nos pase algo, recordemos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, pero si nosotros le obedecemos y que Dios va a dar una recompensa por nuestra fidelidad y por nuestra obediencia, ¿sí? Ganemos nuestra corona, ganemos la corona. No desobedezcamos por un tiempo de desobediencia. No perdamos, ¿qué cosa? No perdamos la bendición de Dios por un tiempo de desobediencia, porque Dios no va a dar por inocente a aquel que desobedece. Mire que a Jonás lo siguió y lo siguió y lo siguió. Arremeció la barca. Así mismo que va a reversar tu vida. Si tú no te arrepientes, si sigues desobedeciendo a Dios, ¿sí? Él no da por inocente a nadie. Y dice aquí, Santiago 4:10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Sí? Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y para ir culminando ya lo que estamos diciendo, Proverbios 28, 14, 13 y 14. Proverbios 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Cómo dice? Gozoso, alegre. Mira que ellos temieron a Dios, los que estaban en la barca, los que habían primero orado al Dios pagano y luego oraron a Dios, se convirtieron a Dios porque vieron que Dios es un Dios de verdad, sintieron que Dios estaba ahí y ellos se convirtieron y temieron a Dios, ¿sí? Y se convirtieron. ¿Y qué hicieron ellos? Bienaventurado el hombre, dice, que teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Así que de usted y de yo depende de que si seguimos obedeciendo a Dios, ¿sí? No perdamos nuestra recompensa, ¿sí? No perdamos nuestra recompensa. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios o por obedecer a la carne, por obedecer al pecado o por obedecer a quién, al hombre. Aprendamos primero a tener siempre en cuenta a Dios. Dios debe ser lo más importante en nuestra vida, debe ser lo primero, ¿sí? Si nos mantenemos en una buena relación con Dios, siendo fiel y obediente, Dios en todo tiempo nos guardará del mal, ¿sí? Y tendremos gozo y paz en nuestro corazón.
Ellos sintieron paz y gozo porque obedecieron y temieron a Dios. Dios recompensará nuestra fidelidad y obediencia a Él. Dios va a recompensarnos, ¿sí? El viento va siempre a soplar a nuestro favor. ¿Cuándo qué? Cuando ponemos en primer lugar a Dios. Dios va a sosegar las mareas, ¿sí? Por obedecer a Dios. No vivamos de emociones. Transformemos nuestra vida a través del poder de la santa palabra de Dios. No seamos conformistas a este mundo o a lo que escuchamos. Leamos la palabra, oremos, busquemos más de la presencia de Dios. No dudemos porque Dios es un Dios real. Ellos vieron que Dios es un Dios real, un Dios vivo. Sintieron que era un Dios vivo. ¿Sí? Nosotros no dudemos porque tenemos al Dios vivo, a un Dios real, ¿sí? Prácticamente tenemos que buscar más de la presencia de Dios y ser obedientes a Dios. Cuando escuchemos la voz de Dios, ¿qué tenemos que ser? Obedientes. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Busquemos más de Dios y alejémonos del pecado, ¿sí? Vamos orando. Dejemos de actuar y pensar y hacer las cosas en nuestra manera. Ay, porque ya oré, ya espere que Dios hable. Ore sí, planifique sí, pero espere que Dios hable para que Dios le dé la bendición. Si Dios no le dice, hágalo, Dios no está con usted. Dios está esperando que usted siga esperando. Espere pacientemente que Dios le va a hablar, porque sus ovejas oyen su voz. No se apresure. Si usted planifica algo, usted lo ora, espere oír la voz. No lo haga sin que usted escuche la voz de Dios. Sea obediente a la palabra de Dios. Y si Dios le manda una palabra, dígaselo a la persona que tiene que decírselo. ¿Sí? No calle. ¿Sí? Y si esta palabra Dios nos la habló a nosotros, obedezcamos y pongámosla por práctica. Amén.